Hola, buenas, queridos alumnos y amantes de la lengua y de la literatura en general. Hoy vengo a explicaros la segunda parte de mis vídeos sobre el resumen. Ya sabéis, en la primera expliqué el proceso de cómo hacer el resumen y ahora en esta segunda parte me iba a concentrar en eso que había llamado el decálogo para realizar bien un resumen. Es decir, consejos prácticos de cómo tenemos que hacer un resumen. Algunos van a parecer muy sencillos, de esos de perogrullo. Pues dice, hombre, eso estaba claro, pero por mi experiencia todos son importantes, todos los consejos que os voy a dar son puntos en los que he visto que fallaban algunos de los resúmenes que me iban entregando los alumnos a lo largo de mi experiencia docente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer un buen resumen? Primero, lo vimos el último día, pero lo he añadido aquí. Comenzar con una oración general que exprese el tipo de texto, el tema y o el argumento de forma muy general. Como, por ejemplo, este texto cuenta la historia de un aprendiz y un maestro que vivían en China hace mucho tiempo. Ya vimos ayer que esta oración nos iba a permitir realizar bien el resumen. Además, haciendo esta oración nos aseguramos que sabemos el tipo de texto que tenemos. Si tenemos un texto expositivo, tendremos que decir de qué trata y expresar las ideas más importantes. Si tenemos un texto argumentativo, tendremos que indicar aquí cuál es la tesis del autor, es decir, cuál es la opinión que va a intentar defender, y luego iremos colocando a partir de ella los argumentos. Si tenemos un texto narrativo, pues diremos quiénes son los personajes principales y cuál es el argumento de manera muy general, ¿vale? Siempre para utilizar un ejemplo muy sencillo para ilustrar un poco estas reglas, utilizo el cuento de Caperucita Roja, que me parece que es un cuento que conocemos todos, que hemos oído muchas veces, y como todos los cuentos infantiles, está lleno de detalles, bueno, está lleno de sucesos importantes y también de detalles que no son importantes. Esto nos viene muy bien para ilustrar sobre todo la segunda y la tercera regla. Segunda regla, incluir en el resumen toda la información importante del texto. En el caso de Caperucita Roja, ¿qué sería importante? Pues sería importante el hecho de que Caperucita va a casa de su abuelita, el hecho de que se encuentra con un lobo, que el lobo la engaña, que llega primero antes que Caperucita a casa de la abuela, que se la come, que se viste como ella e intenta engañarla, y que al final viene un cazador o un leñador, dependiendo de las versiones, mata al lobo y sacan a la abuela viva del vientre del lobo. Final feliz. Esto sería lo importante. Pero luego viene otra regla, que es la regla 3, no incluir en el resumen la información que no sea importante. Una vez que nos hemos dado cuenta de cuáles son los sucesos importantes de una narración, poniendo el caso de una narración, tenemos que desgranar todo lo demás. Tenemos que evitar por todos los medios el poner detalles que no sean importantes, porque no van a servir para el desarrollo de la historia y lo único que van a hacer es ocupar espacio en nuestro resumen e impedir que contemos lo importante. Por ejemplo, ¿es importante el hecho de que Caperucita lleva en su cestita miel, tortitas y un jarrito de leche? Según las versiones, llevará una cosa u otra. Pues no nos importa en absoluto lo que lleve en la cestita Caperucita. Da igual para el desarrollo de la historia. Fijaos, incluso da igual para qué va Caperucita a casa de la abuelita. Va a llevarle comida. Yo podría decir simplemente, va a llevarle comida. Y no está mal que lo pongamos. Pero incluso lo puedo quitar. Lo importante es que ella va a casa de su abuelita. Fijaos, hay un personaje secundario que es la madre, que en algunas versiones aparece, le da la cestita, le dice que tenga cuidado por el camino. Realmente también la podemos quitar, podemos borrar este personaje por completo y concentrarnos en 3 personajes: Caperucita, el lobo y la abuelita, y un personaje final que sería el leñador o el cazador, que también es muy importante porque es el que al final salva a la protagonista. Entonces, 1, comenzar con una oración muy general. 2, incluir en el resumen la información importante. 3, no incluir nada que no sea importante. 4, importantísima, no copiar fragmentos del texto literalmente.
2 puntos. Hay que expresar el mismo contenido del texto, pero con otras palabras. Por supuesto, yo puedo tomar palabras sueltas del texto, Caperucita Roja, lobo, si estoy en un texto sobre teléfonos móviles, pues podré hablar de teléfonos móviles, por ejemplo, pero si me encuentro una oración entera como los teléfonos móviles se han convertido en un enemigo de los jóvenes, yo no puedo tomar esa oración entera y ponerla en mi resumen, por más que sea una buena oración, que sea una oración que exprese una idea muy importante del texto. Si quiero tomar ese fragmento, lo tendré que decir con otras palabras, obligatoriamente. Por ejemplo, como ya he dicho, los teléfonos móviles se han convertido en un enemigo de los jóvenes, pues en lugar de ser una ayuda, muchas veces los teléfonos móviles son un perjuicio para la juventud, según el autor, por ejemplo. ¿Vale? Es decir el mismo contenido. Muchas veces tendremos que expresar una misma oración, porque me parece crucial, la tendré que expresar igual, con el mismo contenido, pero siempre con distintas palabras. Si se copia el texto, un fragmento, digamos 4, 5, 6 palabras de un texto seguidas, de tal manera que se pudieran poner comillas, siempre estará mal. Hay que parafrasear el texto, que es justamente esto, expresar el texto con otras palabras. Un momento, que se me vaya aquí la chuleta. Luego tenemos a ver, 1, 2, 3, 4, la quinta. También importante, que nos dice que hay que incluir información del principio del texto, de la mitad y del final. Hemos dicho que hay que buscar los sucesos o las ideas más importantes. Imaginamos un texto de 3 párrafos en el que las ideas más importantes están en el primer párrafo. De tal manera que si yo digo las ideas del primer párrafo, casi ya he dicho lo más importante. Bueno, pues de todas formas tendré que incluir alguna idea del segundo y del tercer párrafo, porque si no, mi resumen no será completo. Si todo lo que digo está al principio o todo lo que digo está al final, me sobrará una parte, estaré resumiendo solo ese fragmento. Y el resumen de un texto tiene que ser completo, ¿vale? Ya digo, no le tenemos que dedicar la misma cantidad de tiempo ni la misma cantidad de espacio a las partes que sean menos importantes. Si lo más importante está en el primer párrafo, tendré que dedicarme sobre todo a él, pero tendré que citar al menos alguna de las ideas del segundo y del tercer párrafo. Sexto, no incluir diálogos en estilo directo, expresarlos todos en estilo indirecto. Los diálogos normalmente en un resumen no hay que expresarlos de ninguna manera, pero si, por ejemplo, yo quiero decir, en el caso de Caperucita, el lobo le dijo, ¿dónde vas, Caperucita? Y ella respondió, voy a casa de mi abuelita. Esto estaría mal. Tendríamos que pasarlo al estilo indirecto. El lobo le preguntó a Caperucita dónde iba, y ella respondió que iba a casa de su abuelita. En este curso, en tercero de la ESO, he repasado y hemos dedicado un tiempo a ver lo que era el estilo directo e indirecto, así que tiene que ser muy fácil. Y en bachillerato ya lo tienen que saber de memoria. ¿Vale? Entonces, nunca jamás en un resumen se incluye un diálogo en estilo directo. O se obvia, no se pone el diálogo. Por ejemplo, yo podría decir aquí, el lobo engaña a Caperucita para que vaya por un camino más corto, algo así. O el lobo engaña a Caperucita para que le diga dónde va. Pero si quiero representar ese diálogo, siempre en estilo indirecto. 7. Separar las ideas distintas por medio de puntos y no escribir oraciones muy largas, punto y seguido. Utilizar conectores de vez en cuando para separarlas. O sea, tenemos que poner puntos, esa es la idea. Estoy harto de corregir resúmenes en todos los niveles, pero desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, en los que en 5, 7, 10 líneas escriben una sola oración separada como mucho por comas. Las comas no nos valen. Si las ideas son distintas, tenemos que poner puntos. Y, desde luego, no puede haber, en un resumen de 10 líneas, no puede haber una o dos oraciones. Nunca va a estar mal, o sea, será un 0. Es importantísimo separar las oraciones, siempre que sean ideas distintas, por medio de puntos. Y luego, de vez en cuando sea necesario, tenemos que utilizar algún conector. Ya lo dije en el anterior vídeo, que los que nos venían muy bien, aunque vienen bien de todo tipo, a lo mejor quiero utilizar uno de causa o de consecuencia, pero nos vienen muy bien los de ordenación, en primer lugar, en segundo lugar, además, por último, finalmente, o los de sucesión cuando se trata de una narración, más tarde, después. 8. No repetir palabras o ideas constantemente. Usar sinónimos. Igual, parece una tontería, pero
Cuando el texto trata sobre el lobo y sobre Caperucita, pues es muy habitual que aparezca el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, Caperucita, 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 Caperucita. Bueno, pues habrá que utilizar un sinónimo. Si tenemos dos oraciones una al lado de la otra que tienen el mismo sujeto, no hace falta repetirlo. Y si me tengo que referir al lobo de otra manera, puedo decir el animal, la bestia. Tendré que utilizar o bien un hiperónimo, una palabra más general, o bien un sinónimo, si lo tengo claro. Por ejemplo, en lugar de teléfono móvil podré utilizar terminal, o simplemente teléfono, o bien celular. Siempre tengo que pensar en sinónimos para no repetir la misma idea o la misma palabra constantemente. 9. No usar palabras o expresiones demasiado coloquiales, malsonantes o imprecisas. Esas cosas, temas, movidas que aparecen a veces en los resúmenes, las expresiones coloquiales, el autor opina que los teléfonos móviles son una mierda, son una porquería. Bueno, pues es que no se puede poner ni mierda ni porquería. Son palabras, la primera malsonante y la segunda demasiado coloquial. Y hay que tener para eso una cierta intuición de lo que resulta coloquial y lo que no. Y la última es simplemente releer el texto para cuidar la ortografía, especialmente las mayúsculas y las tildes. Parecen consejos, ya digo, algunos diréis, uff, vaya cosa, es súper obvio. Bueno, pues os digo yo que si tenéis en cuenta estos consejos, primero antes de hacer el resumen y después, una vez que lo releéis, como si fuera una rúbrica, cuando lo releéis decís, voy a ver si he puesto cosas del principio a la mitad del final, voy a ver si la ortografía está bien, voy a ver si aquí tengo que poner un punto. Si lo pasáis como una manera de autocorrección después de hacer el resumen, lo vais a mejorar seguro, segurísimo. He ido poniendo ejemplos del cuento de Caperucita Roja, pues os quería leer por último cómo se podría resumir el cuento de Caperucita Roja en menos de 10 líneas, creo que me han salido 9. Primero, oración de inicio marcando que estamos haciendo un resumen, eso es lo primero. Luego, que lo que estamos resumiendo es un cuento infantil. Y luego, el tema o el protagonista de manera muy general. Este texto es un cuento infantil que trata sobre una niña apodada Caperucita Roja. De hecho, Caperucita Roja era el apodo, llamada o apodada Caperucita Roja. Punto. Ya tengo la oración marco. Acabo de dar las informaciones más importantes. Sabemos que es un cuento infantil. Sabemos que trata de una niña y que esa niña se llama Caperucita Roja. ¿Qué le pasará? Enseguida lo vamos a ver. Punto. De camino a casa de su abuela, se encuentra con un lobo. Punto. He hecho una oración cortita. No he repetido el sujeto porque lo tengo al lado. ¿De quién estoy hablando? De la única persona que puedo hablar, de Caperucita Roja. Entonces, de camino a casa de su abuela, no me hace falta, pero podría poner ella o esta se encuentra con un lobo. Acabo de presentar el argumento principal, que ella va a casa de su abuela. Fijaos, me da lo mismo para qué. A llevar una cestita, como si va a arreglar el aire acondicionado. Nos da lo mismo, ¿vale? La cosa es que va a casa de su abuela y que se encuentra con un lobo. Punto. Como le tengo al lado, digo, en lugar de decir el lobo, digo, le pregunta a dónde va. Y la engaña para que use un camino muy largo. No he utilizado ni siquiera el estilo indirecto, lo podría haber hecho, es decir, le pregunta a dónde va, ella le responde que a casa de su abuelita, tal. Punto. El lobo, ahora puedo poner el lobo porque le tengo ya 2 líneas más arriba, el lobo toma un atajo, coma, llega a casa de la abuela, coma, la devora y se viste como ella. Punto. Vale. Caperucita llega allí y cree que el lobo es su abuela, coma, hasta que se da cuenta y grita pidiendo ayuda. Punto. Fijaos, he quitado todo lo que más se recuerda de este cuento, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, ¿qué boca más grande tienes? Da igual, es información adicional. Fijaos, es una de las partes más recordadas del texto, es una de las partes más vistosas del cuento. Pero a mí no me están pidiendo que escriba lo más vistoso, sino que resuma el contenido de ese cuento. Y entonces me da igual, no tengo que decir, ella le pregunta que qué ojos más grandes tiene, y él responde que no me hace falta. Simplemente se ha vestido como ella. Entonces Caperucita llega allí y cree que el lobo es su abuela, coma, hasta que se da cuenta y grita pidiendo ayuda. Punto. Un cazador acude, coma, salva a Caperucita matando al lobo y consiguen sacar a la abuela, coma, viva, coma, del vientre del animal. Aquí he dicho animal en lugar de lobo. ¡Ya está!
Ya está. ¿Cuántas oraciones son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. He utilizado la última sobre todo, es un poco larga, se podría haber dividido en dos, pero he dicho lo más importante del cuento y he quitado todo lo que no era importante. Este sería un resumen válido. Os pido que hagáis exactamente esto, es decir, un resumen de 10 líneas como mucho. Para los de primero de bachillerato, que también esto es para ellos, de hecho les entra en la EBAU y vale 1 punto sobre 10, fijaos, la sintaxis vale 1,5 y el resumen vale 1, o sea que es importantísimo que aprendáis a hacerlo. Para los de primero de bachillerato, os pido que hagáis un resumen de los textos que vienen en la página 46 y 47, uno de cada uno, ¿vale? Máximo 10 líneas, si son 11 estará mal. Y que lo entreguéis antes del lunes a mi email, ¿vale? Lo pondré de todas formas hoy en el aula virtual. A los de tercero de la ESO les he puesto ya 2 textos en el aula virtual. Tened en cuenta el decálogo, que os lo puse ayer, aunque lo he estado explicando, lo puse ayer ya en el aula virtual. Y sobre todo tened en cuenta seguir el proceso que dijimos ayer, ¿vale? Este viernes, como os puse antes del viernes, bueno, durante el viernes también lo podéis entregar y el viernes por la noche o el sábado intentaré hacer un vídeo corrigiendo esos resúmenes. Diré yo un ejemplo de resumen y diré algunos de los fallos que hayáis tenido, sin decir el nombre, claro, tranquilos, en vuestros resúmenes. Nada más, que hagáis la práctica, que si no hacéis resúmenes no vais a aprender a hacerlos. Así que esto es importantísimo. Me da igual lo que diga la CELA, luego hablaremos de ello. Bueno, un beso, un abrazo virtual y nos vemos muy pronto, muy pronto, muy pronto.